Hola amigas de Esencia de Mujer. Una vez más estamos contigo en tu programa Esencia de Mujer, por el ser de ser mujer. Y ahora nos toca en este capítulo una historia muy relevante en este segmento dedicado para ti mujer, para reconocer y recordar las mujeres que trascendieron a través de la historia bíblica. En esta ocasión tenemos una historia maravillosa que quedó plasmada por ahí en el libro de Samuel. Vemos esta maravillosa historia que trasciende hasta nuestros tiempos y que nos deja un legado maravilloso en el ser de ser mujer. Y como siempre te digo, sigue cambiando tu propio mundo haciendo pequeñas cosas de manera extraordinariamente bien hechas y de manera constante, y el éxito vendrá por añadidura. Y bueno, pues hoy tengo el honor de estar aquí con mis amigas, la pastora Lorena Piña, Verónica Sánchez, para compartir esta maravillosa historia que ahora traen para nosotros. Y comenzamos con esta historia. Lorena, Vero, ¿qué nos platicas? Déjenme, me pongo los lentes porque ya las letras chiquitas ya no las veo bien. Platícanos. Sí, me encanta esta historia, nos habla de Ana y la presenta como una madre piadosa, y me encantó el título porque cuando nosotros nos vamos a la historia que se encuentra ahí en el primer libro de Samuel, donde empieza con una familia, un hombre que tenía lamentablemente pues 2 mujeres, practicaba la poligamia que se practicaba en aquellos tiempos, ¿verdad? El tener más de una mujer, y esto ocasionaba muchos problemas, pero a veces no lo entendemos el por qué se permitía. Dios no lo había establecido así, pero pues la misma necedad del hombre, o sea, tenía más de una mujer. Entonces esta historia se desarrolla así. Ana aparece en la historia en los últimos días de los jueces. Acuérdense que el pueblo de Israel no tenía rey. Dios levantaba a hombres para que juzgaran al pueblo, y esta historia se desarrolla en los últimos días de los jueces, porque vamos a ver que el hijo, me voy a adelantar poquito, el hijo de esta mujer fue el último juez del pueblo de Israel. Entonces esta era una mujer que vivía atormentada, con angustia, porque en aquel tiempo, acuérdense que una mujer que era estéril era una maldición. Tenían que tener hijos. Entonces, este hombre Elcana tenía otra mujer que se llamaba Penina y ella sí le daba hijos, ¿verdad? Entonces era la angustia de Ana al ver que Penina tenía uno tras otro, y ella no le daba hijos a Elcana. Una de las cosas que se asemeja mucho, y me voy a comparar esta historia con la de Jacob, porque también tenía 2 mujeres, pero una era la que él amaba y la otra no. Entonces en este caso pasa lo mismo. Elcana amaba mucho a Ana más que a Penina. Entonces Penina era la que afligía, la que le daba angustias a Ana, porque como ella sí podía tener hijos, entonces le decía, mira, yo sí tengo hijos y tú no. Y cuando yo hasta pienso que Ana tenía poquita amargura en su corazón por esta situación. Y Elcana le decía, ¿es que no te soy yo más que 10 hijos? Y claro que Ana le decía, no, es que yo quiero tener un hijo. Entonces, cuando vemos que transcurre la historia, cuando vemos y vamos leyendo, y yo no sé si a ustedes, pero a mí, por ejemplo, cuando voy leyendo, o sea, me apasiona más, y no puedes dejar de leer la historia de esta mujer, y vemos cómo ellos tenían que ir a ofrecer sacrificios a otro lado de donde ellos vivían. Entonces dice que Elcana le daba su porción a cada hijo, a su esposa Penina, pero le daba lo doble a Ana, ¿verdad? Entonces se iban de camino a ofrecer estos sacrificios, y me da emoción saber que Ana sabía dónde estaba la respuesta a su necesidad. Dice que entró al templo y ahí estaba el sacerdote Elí, y fue y oraba. Yo estoy segura que la oración era tan sincera de parte de Ana, que derramó su corazón, pero no era una oración
en voz alta, era una oración como que estaba, hasta me la imagino yo, agachadita y empezar, a orar como en silencio, que nada más se movían sus labios, que hasta el sacerdote Eli le dijo, esta mujer está, en nuestros términos, borracha, ¿verdad? O sea, tomó de más y luego viene aquí, ya bebe tu vino, le dijo, o sea, ya digiérelo. Y Ana le dice, con angustia en su corazón, no es que esté ebria, es que vengo con una necesidad muy grande ante Dios. Y nosotros vemos ahí en la escritura cómo Ana derrama su corazón delante de Dios, como veíamos de otra mujer en otro programa. O sea, fue a la persona indicada, a esa presencia maravillosa, que yo sé que Dios todo lo sabe, pero a Dios le gusta que nosotros expresemos lo que siente nuestro corazón, aunque Él ya lo sepa. Y al momento de ella orar y salir de ahí, le dijo Eli, tu petición ya ha sido oída. Y Ana se fue y dice que ya no fue la misma mujer, se fue como con una, ya ligera, ¿verdad? Porque a veces cuando nosotros tenemos una situación difícil, una necesidad, nos sentimos cargadas, con ansiedad, con angustia, pero cuando nosotros vamos al lugar correcto, ante ese Dios maravilloso, entonces como que se aligera la carga, nos sentimos hasta livianitas, ligeritas, y eso le pasó a Ana. Después de tiempo dice que Dios se acuerda de Ana, dice, y concibe, y da a luz un hijo. Y tremendo, porque dice que cuando Ana le pidió a Dios un hijo, le dijo, y si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti, ¿verdad? Una promesa tremenda, porque no tenía hijos. Entonces, al momento de hacer esta promesa, o sea, se tenía que cumplir, porque la palabra dice, no prometas algo que no vas a cumplir, ¿verdad? Si le prometemos a Dios, tenemos que cumplir, porque hay de nosotros cuando nos olvidamos de las promesas que le hacemos a Dios. Entonces, esa fue la tristeza de Ana. La súplica de Ana ya la vimos. Ahí en primero de Samuel capítulo 1 del 19 al 28, nos habla acerca de la canción de Ana cuando ya supo que tenía, que estaba embarazada. Imagínate la emoción ella de saber que ya iba a ser mamá, ¿verdad? Que Dios había contestado su petición. Y cuando dice que ya fue el tiempo de destetar a Samuel, dice que ya lo preparó. Le preparó mudas de ropa y lo primero que hizo fue llevarlo al templo y dejárselo al sacerdote Eli, porque ella sabía que la promesa que le había hecho Dios tenía que cumplirla, y lo hizo así. Fue y llevó a Samuel y lo dejó ahí en el templo. Ya la historia ya no nos habla más qué pasó con Ana, qué hizo después, y Dios la bendijo y le dio más hijos después de Samuel. Pero saber que el sacrificio de Ana rindió frutos maravillosos, porque yo estoy segura que desde que el momento que nació Samuel hasta la edad que fue y lo dejó al templo, ella le enseñó el camino de Dios, porque Samuel fue un profeta de Dios excelente, que amaba a Dios, que servía a Dios con todo su corazón, porque cuando nosotros leemos, el servicio a Dios en aquel tiempo estaba decadente. Elí tenía hijos que hacían lo malo ante Dios, que se quedaban con lo mejor de las ofrendas. Entonces Dios necesitaba de un hombre que hiciera las cosas conforme Dios quería, y ese hombre era Samuel. ¿Cómo lo llama Dios de una manera tan bonita cuando él es un niño y él todavía no conocía la voz de Dios? Pero imagínate tú estar ahí, que Dios te hable, que tú eres escogido desde el vientre de tu madre. Dios ya tiene un propósito. A veces los tiempos de Dios no son los nuestros. Entonces Dios estaba preparando a esa mujer porque iba a traer a un profeta grande de Dios. Entonces, ¿qué me enseña la vida de Ana? Que yo tengo que ser una mujer de oración. Eso es lo que me enseña Ana ahorita. Entonces, que fue una madre piadosa, como lo menciona la palabra. Ser una mujer que cumple las promesas y Dios se encarga de recompensar. Y el que nosotros podamos leer esta historia, que Dios haya querido que los escritores dejaran plasmada esta historia, es de relevancia para nosotros en nuestro día. Saber que somos mujeres que pueden impactar la historia, que aunque sea 1 o 2 capítulos en la que vemos aquí mencionada, es importante saber que ella crió a un hijo para el servicio de Dios. Wow, qué hermosa historia. Me encanta, Vero, como platicas la historia que nos llevas a remontarnos a esos tiempos y a reconocer el valor que tiene una mujer.
en la vida de los hijos, en la vida de la sociedad. Gracias por esa historia maravillosa que el día de hoy nos platicas. Y bueno, continuamos indagando más acerca de lo que nos deja esta gran mujer, de este gran legado que tenemos hoy en día las mujeres. Lorena, ¿qué nos compartes con esta maravillosa historia de Ana? De verdad, una historia impactante, una historia que viene y nos da, nos aumenta la fe para saber que ante cualquier situación que nosotros tengamos, acudir a ese Dios todopoderoso. Y la historia de Ana es una historia que me deja mucho que aprender. Cuando ahorita comentaba Vero y que dice aquí la palabra que el Cana la amaba más y le daba una doble porción para que fuera a presentar el sacrificio, era algo que el Cana le daba a ella, pero cuando Ana hace su sacrificio propio, que le dice, aquí viene en 1 Samuel 1:11, dice, y hablando con Dios, y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Ella estaba llevando su ofrenda personal, algo que a ella le costaba, no algo que le estaba dando su esposo. Entonces, muchas veces ante la vida, nosotras como mujeres, madres de familia, hermanas, en todos los papeles que como mujeres estamos ahí aportando, qué importante es dar de lo nuestro. Ir y hacer lo que nosotros tenemos con nuestros dones, con nuestros talentos. Entonces creo aquí yo, personalmente, Lorena, que aquí fue donde cambia todo. Porque Ana lo estaba haciendo de algo que a ella le costó, que le iba a costar, algo que anhelaba, pero lo estaba ofreciendo al servicio a Dios. Entonces, en este mes de la familia, qué importante es saber que nosotras como mujeres tenemos una influencia poderosa como la tiene Ana en ese tiempo, y su influencia radicaba precisamente en el altar, en ir a la presencia de Dios, hablar con el Señor, hacer una oración genuina por su necesidad. Igual en estos tiempos, cuántas situaciones como familias están pasando. Aquí estamos viendo una familia disfuncional realmente, 2 mujeres en un hogar. Qué tremendo. Qué tremendo, y como bien decía Vero, no es que Dios lo permitiera. Las costumbres, las formas de vida de los países, de las ciudades. ¿Y la cultura? La cultura no quiere decir que esté bien. ¿Qué es lo que dice la palabra? Los principios, los valores. Entonces, qué tremenda esta situación con Ana, una familia totalmente disfuncional. Imagínate en estos tiempos que yo creo que se puede dar, no sé, pero imagínate nada más qué situación, tanto para Penina también era incómodo como para Ana, pero Penina tenía un arma poderosa que era tener hijos cuando Ana carecía de algo. Totalmente. Entonces, en estos tiempos nosotras podemos ir también a ese lugar a orar con el Señor y pedirle por nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, y hacer un cambio radical a través de la oración, porque la oración verdaderamente tiene poder. Nosotros que practicamos la oración sabemos que se cambian voluntades, sabemos que suceden cosas sobrenaturales como aconteció aquí con Ana. Entonces, para mí Ana es una mujer de palabra. Porque dice, cuando ya toda la historia que nos contó Verito, dice que cuando ya ella tiene a su hijo, lo prepara por 3 años, que ciertamente estoy segura que en esos 3 años, que aunque era muy pequeño, ella le sembró, ella lo educó, y es cuando el cerebro de los niños absorbe todo como esponja. Por eso es importante que desde pequeño nosotros les enseñemos la palabra, los principios, los valores, porque vamos a formar ahora sí que hombres y mujeres de valor. Entonces yo siento que el desprender, a ir a dar esa ofrenda, hijo, yo creo que fue algo bien fuerte. Pero también aquí me habla que había una comunicación con su esposo, porque ciertamente tuvo que haber estado de acuerdo el Cana para llevar a su hijo. Claro. Entonces, como familia debemos caminar en el acuerdo para poder lograr cosas poderosas en nuestra familia y que nuestra familia verdaderamente impacte a la sociedad, porque ahorita pasan muchísimas cosas que ahorita creo que no es el tema, pero nada más ponte a pensar todo lo que pasa a nuestro alrededor y te darás cuenta que la familia está desintegrada. Uh-huh.
Y aquí dentro de toda esta situación nos enseña que había un acuerdo entre ellos, entre esposos, para ir a dejar a su hijo. O sea, es dejarlo, que otra persona lo eduque, un sacerdote, el sacerdote Eli, que lo educara. Entonces, es importante, mujeres, que tú y yo, si tenemos alguna situación en casa con nuestros hijos, esposo, vayamos a ese lugar. Yo te invito, mujer, a que lo hagas, porque ahí vas a encontrar la respuesta y vas a encontrar, primeramente, yo lo que experimento, yo te voy a decir lo que a mí me pasa. Cuando yo tengo una situación familiar en cualquier ámbito, lo primero que hago es ir a los pies de Cristo, y ahí viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mujer, yo te aseguro que teniendo paz vas a poder tener la mente clara para primero escuchar a Dios y tomar las decisiones. Entonces, Ana eso hizo. Ir al lugar secreto, hablar con el Señor, decirle, otorgarle y ofrecerle, ok, si me dieras este hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Qué fuerte, qué poderoso, qué mujer tan sabia, qué mujer tan llena de amor para poder hacer eso. Y era lo mejor. Y luego, después de eso, me voy a que después Dios la recompensa con 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres. Dios no se queda con nada. Dios hace cosas maravillosas. Dios verdaderamente conoce nuestro corazón y Él sabe lo que tú, lo que yo estamos deseando. Y cuando se trata de la familia, híjole, yo creo que es ahí donde verdaderamente queremos que Dios baje del cielo y haga las cosas. Y qué importante es que tengamos, antes de que lleguemos a esa situación, realmente estemos experimentando una relación con Dios. Y me voy un poquito a Proverbios 31 de esa mujer virtuosa, cuando dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Aquí te está hablando de una esposa sabia, de una esposa prudente, de una esposa que esa palabra yo creo que en estos tiempos resuena mucho en las mentes de las mujeres jóvenes, sujeta a su marido. Totalmente. Que es ahí como maestras, que es ahí como maestras del bien nosotras, que ya tenemos un camino recorrido en el Señor, explicarles realmente los beneficios y ser esas mujeres prudentes, esas mujeres que sepamos hablar en el momento, porque si hay un conflicto entre parejas, si quieres hablar y quieres empezar a decir y sacar todo lo que traes en el morralito, pues lo único que va a pasar es que va a haber más problemas. Entonces, ser esas mujeres prudentes, y esa palabra a mí me llena mucho cuando dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Y en el otro versículo dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Imagínate llegar a esta posición. Únicamente se logra a través de Dios. Entonces, Ana para mí es una mujer fiel, una mujer comprometida y una mujer que cumple su palabra delante de Dios. Entonces, ella hizo un voto. Dio a su hijo para servir a Dios, dio a su hijo para adorar a Dios, y vemos a Samuel todo lo que hizo. Un hombre verdaderamente comprometido con el Señor. Y yo buscando ahí, uno de los significados de Ana es gracia. Es una mujer llena de gracia. Una mujer llena del favor de Dios, que en el momento a veces pasan circunstancias en nuestra vida. Y decimos: es que ¿en qué momento llegó esto? Si yo he sido una mujer diligente, si yo he sido una mujer que ha estado al pendiente de las situaciones, pero a veces llega la vida, a veces llegan las circunstancias, y es ahí donde inmediatamente no ponernos a lamentar, sino accionar y hacer las cosas, ir al lugar correcto. Y ahora sí, Señor, ¿qué voy a hacer? Ok, vete por aquí, vete por allá. Ahorita venía escuchando un testimonio de una persona que secuestraron a su hija en otro país. Y no era para sacar dinero, sino como era una mujer, era una joven con un liderazgo nato, criada desde pequeña en los caminos del Señor. Entonces imagínate la diferencia que esta joven marcaba, que una de las bandas de esa ciudad le echaron el ojo y la estaban siguiendo y les mandaban recados: tu hija está en peligro, cuida a tu hija. Y la madre muy, muy sabia, ella: tú sigue haciendo tu vida normal, yo me encargo de orar. Y llegó el momento que sí, efectivamente, la secuestran, pero para esto la mamá, ya el Señor le había dado unos versículos y le dijo: lleva tu Biblia siempre en la bolsa.
Y dice, ¿pero cómo? La muchacha trabajaba y estudiaba. Cuando llega el día del secuestro y ya está con toda la gente, era una chava que también estaba estudiando en la universidad. Dijo, es que yo te vengo viendo y tú eres una líder nata y tú nos sirves mucho a nosotros. Entonces te vamos a llevar a otro país y te vamos a preparar. Cuando regreses aquí a tu ciudad natal, ya vas a traer otro chip y nos vas a servir mucho a nosotros. Y en eso, ella, ya para esto la mamá y el grupo de intercesión ya estaban orando por la joven. Y en eso ella saca la Biblia y empieza a hablarles. Y ellos empezaron a temblar. Y yo, sabes que tú no nos sirven, regresen a su casa. Eso es lo que hace una madre que verdaderamente está de rodillas, orando, intercediendo por sus hijos. Una madre que da los principios, que enseña la palabra y que también incluso jala al esposo. En este caso, cuando el esposo no es tan espiritual, vamos a llamarlo así, que no es un hombre de fe, que a lo mejor sus fuerzas están basadas en sus propias fuerzas, pero que nosotros los podemos realmente a enseñarles, a llevarlos por el camino de la fe, a ser esos hombres espirituales, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo verdaderamente como mujeres tenemos esa influencia tanto para nuestros hijos, como para nuestro esposo, como para los que están a nuestro alrededor, incluso a los amigos de nuestros hijos, marcamos la diferencia. Entonces, Ana definitivamente es una mujer de oración, una mujer que cumplió la palabra que ella hizo delante de Dios, ese voto, y nosotros tenemos que hacer eso, porque ahorita lo que menos tiene poder y valor es la palabra. Necesitamos ya firmar, y a veces ni así. Entonces, cuando tú prometas algo a Dios, y te estoy hablando, como en este caso de Ana, cúmplelo, y el Señor te va a sorprender de una manera especial. Totalmente, Lorena. Fíjate que todo lo que dices, pues me lleva a una historia personal con este tema de la vida de Ana y una historia que yo viví, exactamente lo mismo. Padecí de la separación de mi hija por 3 días y luego después un secuestro. Entonces este tipo de situaciones pues las he vivido en carne propia y yo me quedo con todo esto que en esta mañana, ¿verdad? En este momento nos estamos llenando y agregando valor a la vida nuestra, pero también a la vida de aquellas mujeres que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales. Y aprovecho para decir, un paréntesis, pues que le den un like a nuestra campanita por ahí en nuestro canal de YouTube, Esencia de Mujer Oficial. Dale un like, suscríbete completamente gratis para que también compartas estos mensajes con otras mujeres y todas estas vivencias, todas estas historias lleguen a la vida de la mujer. Y bueno, yo trato de recuperar algunos puntitos, ¿verdad? Sobre todo el valor que tiene la vida de la mujer en el ámbito familiar. Esto para mí es lo que Ana nos enseña, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir avanzando en este tema tan relevante, tan importante por el ser de ser mujer. Bueno, seguimos con nuestros programas a continuación. Vamos a ir a otro segmento más para conocer a aquellas mujeres también que nos anteceden, a través de la República Mexicana y que han logrado un impacto en la sociedad. Y bueno, pues gracias, Lorena, gracias, Vero, por compartirnos esta historia que estoy segura que será de mucha bendición a aquellas mujeres que la escuchan, que será un impacto a sus corazones y se darán cuenta de cuánto valor tiene la vida de una mujer en la sociedad. Muchas gracias. Aquí seguimos en tu programa Esencia de Mujer y pues hoy nos toca un capítulo muy interesante, mujeres de trascendencia. Vamos a ver y a reconocer, a recordar, reconocer, honrar la vida de mujeres que han trascendido a través de la historia, a través de los tiempos, con esos legados que nos dejan, con ese actuar por el ser de ser mujer, ¿verdad? Haciendo pequeñas cosas de manera extraordinariamente bien hechas y de manera constante, cambiando su propio mundo para cambiar luego el mundo que nos rodea. Ahí hay mujeres en esta historia de trascendencia, ¿verdad? Que han hecho cosas maravillosas y que merecen un honor
y un reconocimiento a esa gran labor que las trascede, ¿verdad? Y bueno, hoy tenemos una invitada muy importante, muy relevante, ella en mi vida personal, una gran amiga, una gran mujer, una gran madre a la que yo admiro mucho. Ella es licenciada en teología, es conferencista, es una mujer que impacta la vida de aquellas que la conocemos. Y bueno, Araceli, preséntate más sobre tu currículo, porque sé que tienes un currículo amplio, que has impactado en muchas mujeres aquí en nuestra ciudad, pero hoy nos quieres hablar de esta gran mujer que nos deja una enseñanza, que nos deja valores realmente para sumar y agregar valor en la sociedad. Gracias por estar aquí, Araceli. Gracias por la invitación, Sandy. Gracias por la presentación, ¿verdad? Y pues sí, yo me sumo a este grupo de mujeres que trascendemos a diferentes niveles, pero definitivamente todas tenemos la oportunidad de trascender, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tocar el tema de Teresa de Calcuta. Wow. Vamos a conocer un poquitito acerca de su perfil, su obra, ¿verdad? Ella nació en Macedonia, por cierto, ¿verdad? Sí, o sea, un lugar así en nuestra mente muy remoto, pero finalmente de mucha importancia en aquel tiempo. Nació en 1910 y vivió hasta los 87 años. Uh-huh. En realidad, no sé si sabías, no se llamaba Teresa. Ella se cambió el nombre. Y es algo que va muy de la mano con la transformación. La transformación te trae una nueva identidad, ¿verdad? Entonces ella se llamaba Agnes, pero se cambió el nombre a Teresa, ¿verdad? Entonces ella es muy conocido, era una monja católica, ¿verdad? Pero con una pasión por ejercer misericordia, que la hizo precisamente ser un personaje mundialmente conocido. Oye, Araceli, qué interesante. Fíjate que en el segmento anterior, donde hablamos de mujeres que trascienden a través de la historia bíblica, hoy precisamente hablamos de un personaje también reconocido como una mujer piadosa, uh-huh, como una mujer que inspira a la vida, a ser creadora de la vida, luchadora, ¿verdad? Por la vida, por los hijos. Y hoy contigo, pues, qué coincidencia y qué maravilloso seguir en el mismo enfoque de aquellas mujeres piadosas, como la Madre Teresa de Calcuta, que quien no conoce todas esas obras maravillosas a través de su misericordia, de su bondad, como bien lo estás diciendo. Así es que seguimos en esta línea de aquellas mujeres que inciden en la sociedad de una manera compasiva, de una manera con misericordia, para ayudar a los que menos tienen. Sí. Platícanos más de esta mujer. Precisamente, o sea, a pesar de que su título madre tiene una connotación religiosa, pero yo creo que también si lo vemos desde el punto de vista misericordia, ¿verdad? Era madre, ¿no? Porque ella abrazaba, ¿verdad? Uh-huh. Ella hizo mucha obra de compasión con leprosos, con gente de VIH. De hecho, ella al final se contagió de malaria y de eso murió. Entonces, tenía un corazón de madre. Ella abrazaba, ella protegía, ella amaba. Porque realmente la palabra mujer eso significa, uh-huh, fuente de vida, portadora de la vida, y no solamente del vientre, sino quizás de vida humana, en el sentido, como bien lo dices, de arropar, de proteger, de ser portadora de vida, de amor. Uh-huh. Ella incluso fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Todo un reconocimiento, uh-huh, ¿verdad? Entonces, su obra fue pues muy amplia, muy reconocida, porque el hecho de trabajar, de proteger a gente, a leprosos, por ejemplo, estás poniendo en juego tu vida, ¿verdad? Totalmente. Ahorita estás menospreciando tu vida
en aras de proteger a los que están en desprotegidos, ¿verdad? Entonces, sí, su corazón definitivamente era un corazón lleno de misericordia, lleno de amor hacia el prójimo, ¿verdad? Totalmente. De hecho, ella estableció, ¿no? Fundó algo Sí. en su país, ¿no? Sí, pues fundó la Misioneras de la Caridad, una fundación que se llama Misioneras de la Caridad. Entonces, y aparte levantó muchos refugios a nivel mundial, porque cuando ella se va a vivir a la India, ahí es donde ella empieza su obra, ¿verdad? Pero después le extienden le dan una autorización a que lleve su fundación a nivel mundial y empieza a levantar refugios por muchas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, de verdad su obra fue altamente trascendente, mucho, mucho, mucho. Yo creo que no hay nadie que no conozca a Teresa de Calcuta, ¿verdad? Digamos que es un ícono en el ámbito de la misericordia, Exacto. de la bondad, del servicio. De aquellos que trabajan en favor de otros, ¿verdad? Totalmente. Araceli, ¿qué es lo que más te impacta? Conociendo ahora que te indagaste en esta historia de la Madre Teresa de Calcuta, ¿qué te impacta de ella en tu vida personal? Yo creo mucho en el llamado de parte de Dios. Entonces, definitivamente ella, creo que de los 8 o 9 años, ella siente ese llamado y no se concreta. En 1910 no había las oportunidades que hay ahorita, ¿verdad? Total. Cuando ella nace y demás. Pero, sin embargo, ella persiguió un llamado al punto de poner su vida en juego, una pasión, ¿verdad? Y yo creo que quien no tiene una pasión por perseguir una meta, por perseguir un llamado, pues su vida es un tanto infructuosa, vamos a decirlo Totalmente. así. Entonces, a mí lo que me impresiona de ella, lo que me impacta, es esa determinación a cumplir con un llamado, ¿verdad? Total. Yo tengo también una pasión y yo tengo también un llamado. Y también mi deseo más grande es trascender. Trascender primeramente en mi familia, después en mi entorno y hasta donde se pueda, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, pues hoy honramos la vida de esta gran mujer, ¿verdad? Que nos dejó un gran legado, no solamente en México, sino a nivel mundial, ¿verdad? De lo que es el servicio, la bondad, la misericordia y recordando su vida y llevándola a la vida práctica, a nuestro hoy, a nuestro diario vivir. A mí me gustaría, Araceli, que nos platicaras, hablando hoy de ese corazón de madre, de ese corazón de formar hijos, ¿verdad? Hijos del vientre, pero también, ¿por qué no? Hijos que aún están en la sociedad, en la comunidad, sin una madre que los guíe, sin una figura materna que los acobije. Y yo sé de tu historia, yo sé de esa experiencia que a mí me impacta en lo personal y me gustaría, Araceli, que hagas ese complemento de lo que nos viene y nos enseña Ana en la historia bíblica del poder de dar vida en el vientre como lo hizo ella, ¿verdad? Por aquella oración, por aquella intimidad con Dios, pero ahora reconociendo una mujer de la actualidad como lo es la Madre Teresa de Calcuta, que tiene poquito, ¿verdad? Que falleció. No muchos años, pero ahora en tu vida, en tu experiencia personal, ¿qué es para ti el ser madre, el ser portadora de la vida y el arropar a aquellos jóvenes, aquellos niños que quizás no les tocó esa figura tan importante como es la madre? Platícanos, Araceli, tu testimonio de vida. Bueno, mira, yo tengo hijas biológicas, tengo 2 hijas biológicas, sin embargo, a mí Dios me puso frente a la disyuntiva de adoptar. Adoptar es amar por elección. Wow. A tu hijo lo quieres como sea y porque nació de ti. Exactamente, y como sea y quien sea tú lo amas. Pero adoptar es amar, es elegir amar. Yo no andaba buscando adoptar, las circunstancias se dieron cuando yo me topé con un niño muy golpeado, muy rechazado, de 4 años y medio.
Desde el momento en que yo vi su desprotección y su sufrimiento, se estableció un nexo, ¿verdad? Y nunca más pude olvidarme de esa mirada. La adopción nace en el corazón de Dios, porque eso es lo que hace con nosotros, nos adopta, ¿verdad? Totalmente. Entonces, el decir, es una compasión. La adopción es el ingrediente principal de la adopción, es la compasión, ¿verdad? Porque te mueve el sufrimiento, la desprotección de aquel niño o de aquella niña. En necesidad. Ajá, entonces totalmente. Eso fue lo que me movió a mí. Te digo, yo no lo andaba buscando ni nada. Sin embargo, al establecer ese nexo con él, jamás pude olvidarlo, ¿verdad? Impactó tu corazón. Sí, se ató mi corazón. Y me hice cargo de él, ¿verdad? Ahorita tiene 22 años. ¿Cuántos años lleva contigo? Tiene desde los 4 años y medio. Lo tuve una temporada y luego me lo quitó su padrastro, pero lo recuperé, ¿verdad? Luchaste de nuevo por él. Luché años por él. Qué impactante esa historia, la verdad, de trascendencia y de ejemplo, ¿verdad? De lo que es el amor de madre. Vidrios en los cruceros, ¿verdad? O sea, era un niño totalmente de un nivel muy bajo y actualmente está cursando el tercer semestre de administración en la UACJ. No ha sido sencillo por todo lo que él había visto, las heridas. Y el contexto en el que nació. Ajá, pero él, sé que el amor que me permitió darle cambió su vida. Yo sé que cambió su vida. Entonces, ese es un privilegio que tenemos las mujeres, que ese corazón de madres totalmente te lleva a cunar aún aquellos que no llevan tu sangre. Como lo dices, madre por adopción. Ajá. Y por decisión. Sí, fue una decisión que tú tomaste. Y creo yo que lo ejercemos todos los días, ¿verdad? Totalmente. Al ser movidas a misericordia, eliges, decides amar, decides darte, decides entregar algo de ti. Y después de 18 años aproximadamente que lleva a tu lado, Araceli, ¿cuál es el impacto que deja en tu corazón? Me imagino que tienes una satisfacción, pero al verlo ya como un joven ya próximo a ser profesionista, ¿qué impacto hace en tu vida? Yo sé que su vida fue transformada, o sea, realmente fue Dios a través de mí, ¿verdad? El haberlo arrancado de una vida de derrota y de sufrimiento y haberlo implantado en una vida victoriosa. Qué ejemplo de vida, pero también es un ejemplo que debemos llevar a la práctica. Fíjate que en la historia bíblica hay mujeres como Débora, que fue una gobernadora. Ajá. Y que la Biblia la identifica con el tema de madre de Israel, ajá, siendo que ella no tuvo hijos biológicos, ajá, ¿verdad? Pero cómo es levantada, dice, me levanté cuando, la frase que dijo cuando el pueblo estaba oprimido, y ella dice una frase que la distingue, ajá, me levanté yo, Débora, como madre, sí, de esta nación. Entonces, esta historia, tanto de Débora, ahora Araceli, madre, me encanta, madre por decisión, por elección. ¿Cuántos niños tenemos en nuestra ciudad, aquí en Ciudad Juárez, que quizás no tienen esa figura materna, que no tienen esa oportunidad que nuestros hijos tienen? Pero mujeres que me están escuchando en este capítulo de Mujeres de Trascendencia, que tu esencia pueda transmitir, ¿verdad? Esa protección que muchos niños necesitan. ¿Qué tienes en tus manos? Y yo diría una frase, ¿verdad? Si no soy yo, ¿quién lo hará? Si no es ahora, ¿cuándo lo haré? Y si no es con amor, entonces, ¿cómo? Creo que es una frase que te puede distinguir, porque tuviste que decir un día, si no soy yo, ¿quién lo va a hacer por él? Sí. Si no es ahora, ¿cuándo?
pero lo tuviste que haber tenido. Ese amor que, como bien lo dices, nace del corazón de Dios, impactó el tuyo. Y es con amor que pudiste ser esa imagen materna para ese niño que necesitaba. Así es que, mujeres, yo las invito a que nos levantemos, arropemos a un niño de la calle, a un niño que tiene tantas necesidades y tú estás tan sobrante de recursos y no solamente económicos, sino de brazos para abrazar, ¿verdad? De una cobija para cobijar. Para transformar sus vidas. Totalmente. ¿Verdad? Para arrancarlas de una derrota segura, sí, y llevarlas a una victoria. Eres una mujer, la verdad, que impacta mi corazón. Gracias. Y reconozco ese gesto de amor, de un amor genuino y un amor práctico, porque muchas veces hablamos del amor de Dios y hablar del amor de Dios en palabras es muy fácil. Como bien dicen, ¿verdad? La palabra guía, pero el ejemplo arrastra. Eres un ejemplo de lo que es el amor de Dios para llevarlo a aquel niño que está necesitado. De verdad es para mí un honor, Araceli, gracias, que estés compartiendo con nosotros de esa gran esencia de mujer que te distingue y que sé que tu vida ha trascendido y trascenderá más en las nuevas generaciones. Es para mí un honor, un gusto tenerte conmigo. Resúmeme sobre la Madre Teresa Calcuta, sobre el impacto de tu corazón y sobre tu propia esencia de mujer. Yo creo que hay momentos decisivos, ¿verdad?, en los que tienes que moverte hacia una dirección o hacia otra. En un momento dado, así como la Madre Teresa de Calcuta debe haber temido por su vida en algunas ocasiones o haber pensado en una vida más cómoda, menos azarosa. También yo en un momento dado dije, voy a incluir a alguien desconocido en mi familia, claro, con mujeres, con niñas. Sin embargo, mi corazón no podía haber dicho no, ¿verdad? Yo dije sí. Y al decir sí, sé que fui un instrumento para darle una oportunidad de vida a alguien más, ¿verdad? Entonces, en el momento decisivo, decidamos darnos. Totalmente. Decidamos, entreguemos algo de nosotros en el momento, en la oportunidad que se nos presente. Totalmente, Araceli. Bueno, pues muchas gracias por estar en este segmento dedicado a aquellas mujeres que nos trascienden. Y bueno, pues mujeres, las invito para que le sigan dando like a nuestra página Esencia de Mujer Juárez. También que se metan ahí en nuestro canal de YouTube y se suscriban, le den un like a nuestra campanita y también que compartan estos capítulos para que más mujeres puedan ser impactadas por la vida de aquellas mujeres que nos anteceden, tanto en la historia bíblica como en nuestra sociedad en la actualidad, y podamos ser mujeres de impacto en nuestro entorno. Muchas gracias y seguimos contigo en Esencia de Mujer. Y bueno, chicas, aquí seguimos en tu programa Esencia de Mujer. Y bueno, recordándote, compartas con tus amigas, con grupos de mujeres, estos temas que aquí estamos llevando para que reconozcamos nuestro diseño, nuestra esencia de mujer y más mujeres puedan tener esta oportunidad de conocer estas historias que nos trascienden a través de este programa. Así es que vean nuestras redes sociales en Facebook. Estamos como Esencia de Mujer Juárez. Y hoy estamos hablando la importancia que tiene la mujer y estamos en tu segmento Un Toque de Fragancia para dejarte el día de hoy con ese toque que llegue a tu corazón y que te haga trascender en la comunidad, reconociendo siempre que la familia es la base vital de la formación en una sociedad, pero la mujer es fundamental y es necesario, es urgente que nuestras generaciones, nuestras mujeres tengan una educación, una formación en valores, en principios universales primeramente, pues como lo es la toma de decisión, en esos puntos que son tan relevantes.
vimos ahorita en esta historia que ya lo compartimos en los segmentos anteriores, esta historia de Ana, de cómo su vida impactó a su hijo para luego trascender a través de él y dejar un gran legado. Pero es necesario que la mujer, en este resumen que yo hago, ¿verdad? Es necesario que la mujer tenga esos valores transmitidos por la familia para luego ir al conocimiento de Dios y a través de la palabra conocer a Dios, conocer y darnos cuenta la función del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en el actuar de los seres humanos. Porque lo que no se conoce no se ama. Necesitamos, con los valores que nuestra familia nos ha dado, que nos ha dejado nuestra madre, venir al conocimiento de Dios, reconociendo que Dios nos dio dones, talentos, habilidades a cada uno de nosotros. Pero luego viene el Hijo y nos da Cristo y nos da un ministerio para ejercer en la sociedad, para que luego el Espíritu Santo nos llene de esos dones maravillosos que nos puedan llevar a ejercer ese llamado que cada uno de nosotros tenemos. Entonces es importante que una vez que venimos a Dios, vengamos primeramente con valores universales de integridad, de justicia, de verdad, para ser seres humanos que sumen y que agreguen valor a nuestra sociedad. Así es que, mujer, yo te invito a que indagues más sobre estas historias en la historia bíblica, sobre mujeres que han trascendido y cuáles son los valores que las distinguen, los principios que ejercen para poder ser influencia positiva en la sociedad. En la historia bíblica nosotros podemos conocer y leer a Dios y cuál es el corazón de Dios. Pero habrá gente que nunca va a tener una Biblia en su mano. Habrá gente quizás que no van a conocer a Dios como tú y como yo lo conocemos, pero te van a conocer a ti. Y por ti van a saber de ese Dios al que tú predicas, de ese Dios al que tú amas. Así es que te invito para que conozcas verdaderamente lo que Dios demanda del ser mujer. Y hoy en este toque de fragancia no me quiero apoderar de la palabra, ¿verdad? Porque luego me agarro el micrófono y ya para que me lo quiten, ¿verdad? Así es que a mí me enseña toda esta reflexión que estamos haciendo en este segmento, un toque de fragancia, que la vida de una mujer de oración. Me encantó lo que Lorena Piña comentaba en el segmento de mujeres que trascienden en la historia bíblica, ¿verdad? Del secreto de la oración, pero más que el secreto, el poder de la oración. Yo comenté, ¿verdad?, que tuve una experiencia cuando mi hija se va desaparece de mi casa 3 días. Yo recuerdo iba al aeropuerto a buscar a mi hija a la deriva, sin saber a dónde estaba. Y ahorita que hablaste de la conexión, creo que fue Vero, de esa oración que Ana tuvo cuando deseaba tener un hijo en su vientre. Y yo conozco esa historia bíblica, de esa historia de esa mujer de Ana. Y cuando yo estaba en el aeropuerto de Ciudad Juárez, partiendo para no sé dónde, yo iba, según yo, a Monterrey, a buscar a mi hija, porque alguien me había dicho que posiblemente allá estaba. Yo recuerdo que me metí al baño del aeropuerto y me hinqué ahí en esa taza de baño. Y yo hice una oración que ahorita que comentaste la oración de Ana, recordé mi historia. Yo me hinqué en ese baño y recuerdo que le dije, me conecté con el poder del ser cristiano que está en la oración. Me hinqué y le dije, Dios, yo te conozco a través de la historia bíblica. Yo sé de ti cuando abriste el mar para que tu pueblo pasara en seco. Yo sé de ti cuando José estuvo en ese pozo de leones y tú lo libraste. Sé de tantas cosas impresionantes que tú hiciste y lo conozco por la historia. Pero hoy lo quiero vivir. Hoy quiero vivir. Y yo se lo dije a Dios desde mi corazón, conectada. Así lo sentí porque sentí una conexión. Yo hincada en esa taza del baño y le dije, sé Dios que tú tienes el mundo en tus manos, porque tu palabra lo dice, que la tierra y su plenitud y todos los que vivimos en ella te pertenecemos.
Y le dije, tú estás viendo aquí el mundo y tú me estás viendo en esta taza del baño hincada y tú estás viendo hasta donde mi hija está. Y yo sé que tú tienes el poder de conectarme y llevarme hasta donde ella está. Fue una oración, muchachas, se los digo, les comparto este pequeño resumen de esta anécdota de mi vida, que yo lo sentí que Dios me escuchó. Cuando yo salí de ese baño del aeropuerto y me topo a una persona ya para subirme al avión y me ve desesperada y me dice, ¿qué le pasa? Y le digo, pues mi hija desapareció, voy a buscarla. Hizo una oración por mí. Dios lo bendiga al pastor Joel Castillo, un pastor muy reconocido en las asambleas de Dios. Y me acuerdo que toca la mano y me dice, en este momento, Señor, yo te pido, Dios, que detengas a la persona que va por la hija de mi hermana Sandy. Fue una oración tan corta, tan precisa, sé que Dios lo dirigió para hacer esa oración, porque justo cuando termina de orar, a punto de subirme al vuelo, mi hija me habla y me dice, no estoy en Monterrey, estoy en Guadalajara, me corta la llamada y cambio el vuelo y me voy a Guadalajara. Y para no hacer la historia larga, porque luego me llevo todo el segmento, Dios me lleva justo a donde mi hija estaba a punto de ser prostituida. Yo pude ver en mi vida el poder de Dios a través de la oración. Wow. Cuando Vero estaba contando esta historia, me remontó a mi propia historia de cómo es verdad que el poder del cristiano está en la oración. Sí. Y bueno, ya no quiero llevarme más tiempo. Vero, ¿cuál es tu toque de fragancia? Yo me quedo con dos cosas para mí importantes, ¿verdad? Tal vez otros pueden tener otro punto de vista, pero de esta mujer, Ana, yo me quedo con la oración. Ella oraba de una manera intensa por su sufrimiento que tenía en ese momento, y dice que después ese sufrimiento se cambió en gozo porque ella supo a quién acudir, a quién dejarle su pena, su ansiedad, y dice que dejemos nuestra ansiedad en manos de Dios, dice, Él la carga por nosotros. Entonces, a través de la oración, cualquiera que sea la situación, la pena por la que estemos pasando, Dios la conoce, pero Él quiere que nosotros la soltemos y se la dejemos a Él en oración. Tenemos que pelear nuestras propias batallas, porque a veces sí es bueno que alguien ore más por nosotros cuando estamos en una situación, pero lamentablemente a veces le dejamos la carga a otra persona y nosotros no peleamos por nuestras batallas, por nuestras necesidades. Entonces, Ana me deja a mí claro que yo tengo que orar, que yo tengo que pedir por mis propias necesidades, por mis propias situaciones. Otra cosa es que como mujer debo de cumplir mis promesas, esas promesas que sea a Dios, sea a alguna persona, debo ser una mujer que tenga palabra y que la cumpla. Entonces, yo creo que cuando hacemos estas cosas, como decías tú, podemos hablar muy bonito, pudimos decir muchas cosas que endulzan el oído en esta mañana las que nos están escuchando, pero si mi vida dice, mis hechos dicen totalmente lo contrario, echo por la borda todo lo que yo hablé en esta mañana. Entonces, tenemos que ser mujeres con valores y cumplamos nuestra palabra. Totalmente, Vero. Lorena, compártenos. Me quedo reflexionando. Ana fue al templo a orar, pero ahorita escuchándote a ti lo que decías, los altares están en los lugares menos inesperados. Sí. Tu altar lo encontraste en una taza de baño, en un aeropuerto, y ahí Dios te habló, ahí Dios te empezó, yo creo que continuó dándote, primeramente yo creo que la paz en medio de tanta situación. Entonces, orar lo podemos hacer en todos lados. Ana fue ahí al templo. Nosotros podemos en cualquier lugar ir a buscar esa presencia de Dios. Muchas veces las circunstancias nos pueden decir que no. Tú ibas a la deriva, me retomo el testimonio que diste. Tú ibas a la deriva sin saber a dónde, me dijeron que por aquí, pero Dios dice sí. Dios nos guía en el momento exacto cuando parece que humanamente vas al lugar correcto, pero que realmente ahí no es. Aparece una persona, viene una llamada. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios actual. Me encanta, Lorena, lo que estás compartiendo, porque luego a veces espiritualizamos todo, o nos encuadramos en que tienes que ir a un edificio
para encontrar a Dios. Qué interesante lo que estás diciendo. Y eso que hablaste me impactó mucho ahorita y hacías hincapié precisamente donde estabas orando, allí en ese lugar donde solamente existía Dios y tú. Igualmente mujeres, Dios y tú. Cualquier situación, la circunstancia, como lo dije ahorita, puedes decir no, pero Dios dice sí. Entonces es conectarnos y tener esa fe y esa perseverancia como Ana, porque ellos son dos aspectos que veo en ella, la fe y la perseverancia. Y la fe y la oración van tomadas de la mano para adoptar un hijo. Híjole, de verdad, los hijos nacen del vientre, pero los adoptados nacen del corazón y tener ese amor. Entonces, de verdad que me voy bien satisfecha con este programa porque aprendí de cada una de ustedes y las situaciones que yo he vivido. También me las llevo y veo y sé que la oración tiene poder. Hace tiempo un hijo mío estaba pasando por una situación muy difícil de salud y yo me consideraba una mujer de fe porque yo oraba por otros y se sanaban y bien padre. Pero cuando llegó en mí, llegaban las 6 de la tarde y yo quedaba muda y nada más lloraba y lloraba. Cuando ya llega el momento de ver los estudios y todo eso, y el doctor empieza a decir, no es lo que pensamos, gracias a Dios, empecé, porque me agarró un dolor muscular muy fuerte en la aleta, acá en mi espalda, y no podía ni manejar. Conforme el doctor iba viendo los estudios, se me iba a decir, ok, y yo, ¿qué está pasando? Había gente que estaba orando por mí, por mi hijo, por nosotros. Me recuerdo que hicimos un círculo de oración, mi familia, mi esposo y mis hijos, y yo era casi siempre la que, Señor, y oraba con esa fe. Yo no podía orar. Era llorar y llorar y llorar. Ya con el doctor y todo eso empieza, él hablando solo, y ya cuando nos da el resultado dice, no es lo que yo pensaba, su hijo está bien, se me fue quitando ese dolor muscular. Entonces, claro que sí es necesario que a veces nos levanten en oración, pero bien decía Vero, uno tiene que luchar, uno tiene que doblar rodillas y donde sea. Totalmente. En un aeropuerto, en un baño, en una taza de baño, agarraste como altar. Dios obró de una manera poderosa. Asimismo, mujer, el Señor obra de una manera poderosa en tu vida y podemos hablar de muchos testimonios y todo es gracias a la oración, a la perseverancia y sobre todo alimentar nuestra fe. ¿Y cómo la alimentamos? Conociendo a Dios, como bien decías, no puedes amar lo que no conoces. Entonces yo te invito en este día que realmente conozcas a Dios como tu único y suficiente Salvador, el dador de la vida, el que te va a llevar de victoria en victoria. Vas a tener procesos, situaciones, sí, todas aquí presentes las tenemos, pero tenemos un común denominador que se llama Jesucristo, así que esforzadas y valientes. Y sí, es verdad, habrá mujeres, habrá personas que te tienen sostenida en oración, pero fíjate, bueno, a mí me impacta que dice ahí la Escritura que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo no obró milagros en Jerusalén por la incredulidad de ellos. Habría gente que estuviera orando, sí, por ellos, pero no creyeron. Entonces, puede haber gente que esté orando por ti, pero si tú no crees en el milagro que Dios quiere hacer en tu vida, pues no va a suceder nada, porque necesitas creerlo. Bueno, que Dios a veces, en algunas ocasiones, lo hace para impactarte y para que creas, o por la fe de otro y para que tú creas, porque para eso Dios permite las pruebas, ¿verdad? Para edificación, para exhortarte, o para decirte andas mal por aquí, pero también para que la gloria de Dios se manifieste en el mundo y quizás seas un instrumento de que Dios quiere manifestar su gloria a través de esa situación que tú estás viviendo. Y como dice la palabra, al que cree, todo le es posible, así que... Pero pues, si no oras tanto, mínimo cree, y pues cree en lo que otras oran, y pues te la vas a pasar suave, no te creas. Con ese toque de fragancia nos vamos, al que cree, todo le es posible. Si no oras, pues por lo menos pide oración y cree en la oración de otra. O sea, te conviene, ¿verdad? Araceli, ¿cuál es tu resumen? ¿Cuál es tu toque de fragancia para aquellas mujeres que te están escuchando y viendo en este programa Esencia de Mujer? Bueno, yo me quedo con el poder de la determinación, porque Ana podía haber cambiado de opinión, ¿verdad? Sí. Tanto anhelar a un hijo,
para después ir a entregarlo. Qué difícil, ¿verdad? O sea, definitivamente, pero su determinación cambió la vida de Samuel. Entonces, no nada más a través de una adopción es que tú puedes cambiar la vida de alguien. Cualquier persona que esté en tu entorno, que necesite esa intervención de tu parte, pues la determinación de ser movida por donde Dios te lleva, de ser movida de acuerdo a lo que Dios está poniendo, a tu llamado y a lo que Dios está poniendo en tu corazón. Entonces, creo que lo peor que hay en contra de la determinación es la pasividad. ¿Verdad? Entonces, yo las animo, mujeres, si tú estás dudando en dar pasos de fe, pues recuerda que puedes estar entorpeciendo todo un suceso extraordinario que Dios quiere llevar a través de ti. ¿Verdad? Entonces, y qué determinación. importante es reconocer cuando estás, entre comillas, teniendo un fracaso, porque siempre el fracaso que hoy vivimos determina el éxito que vas a tener en el futuro. Entonces reconoce en este fracaso en el cual estás hoy. El fracaso es un proceso para el camino al éxito. Yo recordando, después de lo de mi hija, unos meses después, pues tuve a un hijo secuestrado. Y lo de mi hija fue un darme cuenta del poder de Dios y del amor de Dios para mí. Es como decir, wow, los ojos de Dios estaban en mí, porque vieron mi dolor, porque me llevaron a recuperar a mi hija. Pero imagínate, después de ese suceso, a los más o menos aproximadamente 6-7 meses, me secuestran a mi hijo. Así como que fue, bueno, para mí el secuestro sí fue así como que ya tuve el amor de Dios, ya sé que estoy en la mirada de Dios. Para mí el secuestro fue, estás cómoda, estás en tu confort. Yo antes del secuestro, antes de lo de mi hija, antes de lo del secuestro, jamás en mi vida yo había hecho labor social. Hablando hoy de la misericordia a través de la Madre Teresa de Calcuta, pues yo me dediqué solamente a mi vida, a mi familia, a mi negocio, a mis hijos, a lo mío, al yo. Pero después del secuestro, en el secuestro, fue cuando, ay, ¿y ahora qué quieres de mí, Dios? Porque si tus ojos están en mí, es ahí donde me tocó otra vez hacer una decisión como Ana. Cuando mi hijo estaba secuestrado, yo sí le dije, Señor, guarda a mi hijo. Y después de esto, yo te prometo que la mitad de mi vida la voy a dedicar para llevar amor y compasión y compartir lo que tú me has dado a los más necesitados en Ciudad Juárez. Es verdad, a veces uno promete y no sabe. Sí, porque sí, Dios me llevó a enfrentar ese secuestro. Recuperé a mi hijo, gracias a Dios, pero mi palabra fue empeñada. Y desde el 2009 a la fecha, pues no puedo tirar la toalla, porque no fue una promesa con una persona, fue una promesa con Dios, de dar lo mejor de mí, de compartir lo que yo tengo, conocimientos, recursos, amor, lo que Dios ha dado a mi vida. Y desde entonces pues decidí irme a poner un comedor de niños. Es verdad lo que dijiste ahorita, Araceli, quizás a lo mejor no me los traigo a todos a mi casa, pero he podido compartir alimento, he podido compartir proyectos a través de mi vida, valores, principios, desde mi trinchera, desde donde yo estoy. Y por eso estas frases llegan a mi corazón. Si no soy yo, quien vaya para allá, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es con amor, pues ¿cómo? Así es que yo te invito a que te quedes con esta frase. Y que bien lo dijiste, cuando tú dices una promesa, cúmplela, aunque a veces quieras tirar la toalla. Pero Dios es bueno y es misericordioso y viene y te levanta y te dice, mira, te la voy a poner más fácil, ayuda por este lado. No, y es que Dios toma muy en serio nuestras palabras. A veces hablamos, por eso tenemos que, sí, hablamos a la ligera, y yo creo que tenemos que estar conscientes de lo que le estamos diciendo, sobre todo a Dios, o sea, porque Dios se toma en serio lo que nosotros decimos. Y cuando no lo cumplimos, entonces a veces por eso vienen estas situaciones a la vida, o sea, porque hicimos una promesa y se nos olvida como seres humanos que somos, ¿verdad? La pasamos por alto, pero Dios no pasa por alto nada. Pero qué hermoso lo que decía Lorena.
Dios no se queda con nada, ¿no? Cuando tú le das, Dios siempre te quiere bendecir, pero cuando Dios te bendice es porque te va a pedir. Pero qué maravilloso, porque cuando te pide y le das, entonces Él te regresa porque no se queda con nada. Y entonces es un círculo vicioso que te encanta, porque tú das y Él te da. Y no te va a pedir algo que no tengas. Totalmente. Él te va a pedir algo que sabe que tienes ahí en tu mano para poder hacer. Así es que, ¿qué tienes en tu mano? Ve y compártelo. Y sobre todo que todo es por amor. Así de sencillo. Entonces, a ver, Verónica, una frase para dejar a aquella mujer que te está escuchando, una última palabra para resumir este toque de fragancia. No sé si lo puedo resumir en una frase, pero yo creo Dios está en todo lugar y Él escucha la oración donde quiera que tú quieras platicar con Él. Totalmente. Lorena. Dios no está ajeno a tu circunstancia. El Señor tiene el control. Totalmente. Araceli, ¿cuál es tu frase matona del día? Pues yo creo que Dios te pide para después sobreabundar en darte. Wow, fíjense nada más, mujeres, estos resúmenes, estos toques de fragancia que están llegando a tu corazón. Y yo te digo, ¿verdad? No se ama lo que no se conoce. Ven y conoce a Dios para que puedas amarlo y llegue el amor de Dios y puedas compartirlo. Así es que, bueno, seguimos aquí contigo invitándote a que compartas todos estos mensajes a más mujeres para que este mensaje de amor y de esperanza y de trascendencia en el ser de ser mujer pueda llegar a más mujeres y podamos verdaderamente ser mujeres de impacto, mujeres que trasciendan en las nuevas generaciones, haciendo pequeñas cosas de manera extraordinariamente y con mucho amor y pasión, bien hechas y de manera constante. Nos vemos en el siguiente programa para seguir compartiendo de esta nuestra gran esencia de mujer. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias.